Siempre estamos listos para dialogar al respecto. Durante 27 años, el líder de Rusia ha estado hablando de grandeza y Rusia está haciendo cola para la gasolina. Bienvenidos a PPR Global. Hoy estamos quizás en el punto de inflexión más silencioso pero más grande de esta guerra de 4 años. Vladimir Putin finalmente está siendo obligado a la mesa de paz. El 22 de agosto de 2026 se puso frente a las cámaras y una frase inesperada salió de sus labios. Estamos listos para la paz. Siempre estamos listos para el diálogo sobre eso, pero solo sobre la base de las realidades que se desarrollan en el terreno. Mira, esto en realidad no es una declaración de victoria por parte de una potencia, es una rendición trágica, y durante meses ha habido un problema que Putin se ha visto obligado a admitir. Rusia ya no puede vender su petróleo, no puede encontrar trabajadores para sus fábricas. Máquina número 1, ni una sola pieza de trabajo. Máquina número 2, nunca se detuvo antes, no hay ni una sola pieza de trabajo. No puede encontrar soldados para su ejército, las refinerías están ardiendo, las filas para el gas están alargándose de nuevo. El Tesoro está operando con un déficit y el frente ha estado congelado durante meses, y es justo en medio de esta desesperación que Putin, porque no puede permitirse ni perder la guerra ni perder su poder en el momento en que lo pierda, está buscando una manera de volver a esa mesa que ha mantenido fría durante meses. Pero hay un problema. Mientras Putin dice «estoy listo para la paz», su propio ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, declara que un alto el fuego sería una traición absoluta. La mayoría de nuestros ciudadanos entienden por qué estamos luchando, pero dejar al régimen nazi en el poder, y esto es precisamente lo que Occidente está buscando ahora, y Zelensky está suplicando por esto, diciendo, tengamos una tregua, no necesitamos acuerdos políticos, y luego discutiremos qué sigue. No sucederá así. Y el presidente de Ucrania, Zelensky, viendo exactamente este estancamiento, golpea la mesa en la misma fecha. Declara abiertamente la derrota de Rusia. Ahora no estás en la agenda internacional de la futura civilización. Durante 27 años, el líder de Rusia ha estado hablando de grandeza y Rusia está haciendo cola para la gasolina. Antes de pasar a las escenas dramáticas de este triple estancamiento, necesitamos un pequeño favor. Suscribirse a nuestro canal, dar me gusta al video y activar las notificaciones ayuda directamente a que esto llegue a espectadores como tú. Ahora, veamos esa señal de paz de Putin y la tragedia que ha creado dentro del Kremlin. Comencemos con Lavrov. Así que, dentro del Kremlin, dos facciones se enfrentan cara a cara. Aquellos que quieren terminar la guerra y aquellos que consideran terminarla como traición. Pero esta grieta no se limita solo a dos nombres. Por un lado, el FSB y los halcones del régimen que en los últimos meses han tomado cada vez más el control del país. Por otro, las élites que están efectivamente hartas de esta guerra y los rusos comunes en la calle. Entonces, el problema ya no es Putin contra Lavrov. Cada vez más es que toda Rusia se ha cansado de esta guerra, y esta contradicción dentro del Kremlin ha dejado a Rusia entre una guerra que no puede ganar y una paz que no puede lograr. Esto era exactamente lo que Ucrania quería. La respuesta más contundente a eso, «estoy listo para la paz», señal de Putin, vino directamente del presidente de Ucrania. Zelensky resumió en un solo discurso lo que Putin realmente ha hecho y lo que ha perdido en esta guerra. Vamos a verlo. Putin espera que estemos cansados. Sabemos que él es mortal. Nunca nos entendió. Ahora no tendrá tiempo. Querías tomar toda nuestra Ucrania. Toda nuestra tierra. En cambio, perdiste tus refinerías, tu flota, tus ganancias y toda tu generación que fue puesta en la picadora de carne. Ahora, veamos el otro lado de la moneda, las palabras autocontradictorias de Putin, porque en esa misma entrevista ocurrió algo mucho más sorprendente. Por primera vez, Putin admitió abiertamente el daño que los ataques de Ucrania han causado a la economía rusa. Con el objetivo de infligir daño a nuestra economía. ¿Qué hizo? Él mismo abrió esta caja de Pandora. Bueno, entonces recibe una respuesta dirigida a tus sectores económicos más sensibles, que francamente ya están en las últimas. El mismo día, el viceprimer ministro de Rusia admitió que el suministro interno de gasolina estaba ajustado, mientras Ucrania tomaba el control soberano del fuego en toda Rusia. Así que el hombre que decía «estoy listo para la paz» estaba al mismo tiempo amenazando la cosecha y los puertos del enemigo.
Esta grieta en el Kremlin es mucho más profunda de lo que parece. Para el ala belicista del régimen, detener la guerra significa admitir el colapso de toda la narrativa de grandeza contada durante 4 años. De hecho, el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad llama abiertamente a los líderes europeos que quieren un alto el fuego descendientes de fascistas y, a veces, personas estúpidas. Y ahora, varias publicaciones occidentales han publicado una larga lista de hechos específicos, cuando los británicos, los holandeses y los estadounidenses le dijeron a Ucrania: no firmes nada, lucha, estaremos contigo y ganaremos. Y detrás de esta postura belicista se encuentra un nuevo poder que en los últimos meses ha estado dirigiendo efectivamente a Rusia, el FSB, el servicio secreto del país. Una parte significativa de la élite rusa ahora teme que este servicio esté fuera de control porque Putin, para proteger su control del poder, está entregando cada vez más autoridad a los halcones de seguridad. Tanto es así que, en palabras de un analista de Moscú, el FSB se ha convertido en algo así como la empresa gestora del país, mientras que los ministerios se han reducido a unidades que simplemente ejecutan una agenda impulsada por la seguridad. Incluso la acusación de terrorismo contra el multimillonario cofundador de Telegram fue interpretada como un signo de lo mucho más dura que se ha vuelto esta ola de represión. Y aquí está el punto crítico. Este miedo ya no se limita a las élites en el palacio. En palabras de un sociólogo, la atmósfera de represión se ha infiltrado tanto en las élites como en la clase media rusa. Todos tienen miedo porque nadie sabe a quién le tocará después. Al mismo tiempo, este endurecimiento va directamente en contra de los intereses tanto de las élites como de la gente común. Bloquea el camino de una economía normal, de la inversión y de la prosperidad. Así que el régimen aprieta las tuercas para detener su propio desmoronamiento. Pero cuanto más aprieta esas tuercas, más aleja tanto a las élites como al pueblo de sí mismo. Entonces, ¿cómo intenta Putin ocultar este colapso desde dentro? La respuesta, tratando de parecer fuerte. Para poder desempeñar el papel de hombre fuerte antes de las elecciones simuladas de septiembre, lanza misiles sobre ciudades ucranianas y presume que estos ataques son efectivos y oportunos. Sin embargo, la realidad es esta. Un ejército que hace casi cero progresos en el frente se dirige a objetivos civiles porque no puede lograr una victoria militar. Este declive se puede ver incluso en las propias palabras de Putin. El hombre que el 22 de febrero de 2022 declaró una operación militar especial en territorio ucraniano, exactamente 4 años después, el 22 de agosto de 2026, solo puede decir: no permitiremos que Ucrania interrumpa nuestros procesos de producción. Un descenso del sueño de un imperio a la ansiedad de proteger las propias fábricas. Entonces, ¿cómo interpreta Ucrania esta situación? Kiev ve la fatiga de Putin como un momento de debilidad y precisamente por esa razón ha decidido acelerar la diplomacia. Según el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kiev planea revivir ligeramente el canal de negociación en el próximo período. En su opinión, no se trata de detener la guerra de golpe, sino más bien de un proceso técnico hacia una solución. Una de las ideas sobre la mesa también es llamativa: crear a lo largo de la línea de contacto una zona económica libre de la cual ambas partes podrían retirar sus tropas. En realidad, esta idea tampoco es nueva. La parte ucraniana había declarado anteriormente que Europa y América habían discutido establecer una zona de amortiguamiento a lo largo de la línea de contacto. El mensaje de Kiev es claro: dado que Rusia no puede avanzar en el terreno y su economía se está colapsando, ahora es precisamente el momento de aumentar la presión diplomática. El objetivo no es terminar la guerra de un solo golpe, es obligar a Putin a enfrentar la realidad de la que intenta huir, a saber, su propio agotamiento. Entonces, ¿realmente quiere Putin la paz o solo está ganando tiempo? Otro detalle que dio en esa entrevista revela su intención. Putin se negó incluso a explicar qué quería decir exactamente con exótico. Solo dijo que era un proceso que exploraba varias direcciones de posibles acuerdos. Al mismo tiempo, refiriéndose a la campaña de 40 días de Ucrania de ataques a refinerías, lanzó una pregunta burlona. Ese plazo de 40 días ha terminado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Sin embargo, debajo de este desafío yacía el mismo resultado que evitaba responder: refinerías ardiendo, un tesoro vaciándose y un ejército exhausto. Ahora levantemos el telón y observemos uno por uno estos 3 frentes en los que Putin se ha quedado sin recursos. El primero, dinero y combustible. El combustible que impulsa la máquina de guerra de Rusia son 2 cosas: el diésel que va al frente y los ingresos del petróleo que financian esa guerra. En el verano de 2026, ambos comenzaron a agotarse al mismo tiempo.
En la primera mitad del año, los ingresos de Rusia por petróleo y gas cayeron a solo 64% del mismo periodo 2 años antes. Aproximadamente un tercio se evaporó. El resultado es un enorme agujero en el tesoro. El déficit presupuestario para los primeros 6 meses alcanzó 6 billones de rublos. Eso es 60% por encima del objetivo fijado para todo el año. Según los analistas, Rusia está en camino este año de duplicar el déficit de 2025, y ese déficit ya era el doble del de 2024. Pero el verdadero colapso está ocurriendo en las refinerías. La campaña de drones de Ucrania, que ha durado meses, ha dañado el 54% de las refinerías del país, según Forbes Rusia. En julio, la producción diaria de gasolina de Rusia cayó a 75 a 80 mil toneladas, mientras que la demanda de verano era de 115 a 120 mil toneladas. Así que el país ha perdido aproximadamente el 35% de su capacidad diaria de refinación. El 17 de agosto, una segunda ola de escasez de combustible estalló en todo el país. Al menos 25 regiones reportaron restricciones, mientras que Crimea ocupada suspendió por completo las ventas de combustible para civiles, y los ataques no están disminuyendo. Entre el 2 y el 24 de agosto, Ucrania llevó a cabo más de una docena de ataques con drones en la infraestructura petrolera rusa. La mayoría de los objetivos estaban en las regiones de Ryazán y Volgogrado, y el 27 de agosto, la refinería de Ryazán, una de las principales arterias de combustible de Moscú, fue atacada. A esto se suma una presión que viene del exterior, el límite de precio del petróleo reducido por la Unión Europea y las nuevas medidas dirigidas a la flota en la sombra de Rusia, que evade sanciones, están obligando a Moscú a vender incluso el petróleo, que puede vender cada vez más barato y con cada vez más dificultad. Y aquí hay una trágica ironía. Uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo ya no puede vender su propio petróleo. Una vez que las refinerías fueron atacadas, no quedó gasolina en casa, así que el Kremlin, para aliviar la crisis, se vio obligado a imponer prohibiciones a las exportaciones de petróleo crudo, bajar los estándares de calidad del combustible e importar combustible del extranjero. Es decir, Rusia está reteniendo en casa el petróleo que debería exportar para obtener ingresos con el fin de calmar sus propias filas de gasolina. Además, se espera que los activos líquidos del Fondo Nacional de Riqueza, la reserva de emergencia del Estado, también se agoten para finales de este año. No se puede ganar una guerra mientras el tesoro se vacía, y el rostro humano de la crisis se ha derramado directamente en las calles. Las filas se alargan nuevamente en las estaciones de servicio, el combustible se raciona, se imponen límites por tanque en algunas regiones. Un país que una vez vendió energía al mundo ya no puede garantizar a sus propios ciudadanos un solo tanque de gasolina. Ahora mostraré la fila de hoy. ¿Cuál es para la gasolinera? O mejor dicho, para las gasolineras. Véalo usted mismo, sin exageración. Digamos que de alguna manera se encontró el dinero. Esta vez te enfrentas a un segundo muro, mucho más permanente. La gente. Las fábricas de armas que mantienen a Rusia en pie y el ejército que usa esas armas se alimentan del mismo grupo, hombres en edad de trabajar, y ese grupo se ha agotado. El propio gobernador del Banco Central de Rusia admitió la situación a principios de este año con una frase que pasará a la historia. Nunca en la historia moderna de Rusia hemos vivido bajo una escasez de mano de obra tan grande. Nunca hemos visto algo así antes. Las cifras confirman esta admisión. La reserva laboral, personas que podrían trabajar pero no están empleadas actualmente, se ha reducido en un 40% desde 2021. Esto significa que más de 2.600.000 trabajadores han desaparecido, dejando un grupo de solo 4.400.000. La causa es triple: los muertos en el frente, los cientos de miles de jóvenes educados que huyeron de la guerra al extranjero y al mismo tiempo la enorme brecha de trabajadores abierta por las fábricas de la industria bélica que han crecido a más de 4.000. En resumen, Rusia no puede encontrar personas para poner en el frente y en el banco de trabajo al mismo tiempo. Otra cifra también revela la magnitud de esta brecha. El número de migrantes extranjeros que viven en Rusia ha caído de 8,5 millones a finales de 2023 a 5,7 a principios de 2026. Así que, justo en el momento en que más necesita trabajadores, el país también está perdiendo la mano de obra que viene de fuera. La crisis afecta incluso en los campos más técnicos. El Ministerio de Defensa de Rusia, de los más de 34.000 especialistas en drones que planeaba entrenar en la primera mitad de 2026, solo pudo entrenar a unos 8.000. Eso es una cuarta parte. Entonces, ¿qué está haciendo el Kremlin? Está buscando el remedio en el extranjero y en el fondo. Está intentando traer mano de obra masiva del extranjero, especialmente de India.
Mientras un ministro ruso dice que están listos para un número ilimitado de migrantes indios, se citan cifras de 1 a 3 millones. A esto se suman los trabajadores norcoreanos, el trabajo penitenciario e incluso planes para incorporar a los estudiantes de secundaria al mercado laboral temprano. Pero cada uno de estos es, en palabras del experto, un remedio peor que la enfermedad. Ninguno de ellos cierra la verdadera brecha poblacional de Rusia, solo posponen el colapso. Un Estado puede construir una fábrica, imprimir dinero, pero no puede aumentar la tasa de natalidad por decreto. Y ahora llegamos al frente más crítico, la mano que lleva el arma. Durante 4 años, la estrategia de Rusia se basó en una sola cosa: desgastar a Ucrania en una guerra de desgaste con su enorme población, aplastarla con superioridad numérica. Pero esa superioridad numérica ha comenzado a desvanecerse. Aunque el Kremlin ofrece a los soldados contratados bonificaciones por firmar contratos de más de 4 veces el salario anual promedio y paquetes de alivio de deuda de hasta $140,000, el alistamiento voluntario cayó un 20% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior. Y en la primavera, la afluencia de nuevos soldados contratados cayó aproximadamente 1/3 en todo el país. Pero en la primavera, Ucrania ganó ventaja en misiles de largo alcance y drones, y ese fue el momento en que la guerra entró en el país por primera vez. Y esto ya no es abstracto. Ucrania llevó sus ataques con drones sobre Moscú a niveles récord. A mediados de julio, un edificio de apartamentos fue alcanzado en Solnechnogorsk, en la región de la capital. Lo más impactante de todo fue la propia ciudad natal de Putin. A principios de julio, drones atacaron una terminal de petróleo y un puerto báltico en la región de San Petersburgo en una de las operaciones de mayor alcance de la guerra. El gobernador regional dijo que 72 drones fueron derribados en una sola noche. Zelensky dijo que la base naval de Kronstadt, a aproximadamente 900 kilómetros del frente, también había sido atacada. La campaña también llegó al mar. En una operación que llamó Molotska, Ucrania comenzó a atacar los buques de la flota sombra que Rusia utiliza para eludir sanciones. Para el 18 de julio, el número de barcos atacados había alcanzado 172. Así que el golpe no solo está impactando a la refinería, sino también al petrolero que lleva ese petróleo al mundo. Y el significado estratégico es enorme. La doctrina de seguridad de Rusia de 200 años se basaba en la profundidad. Incluso si un enemigo entraba, el tamaño del país lo absorbería. Pero el dron de largo alcance borró esa profundidad. Ahora una refinería, un petrolero y un apartamento en la capital tienen el mismo riesgo. Y cuando incluso el lugar que un país cree ser el más seguro ya no es seguro, lo que se pierde allí no es solo un edificio, es una doctrina. Pero la consecuencia más concreta y cotidiana de estos ataques no apareció en un mapa de batalla. Se manifestó en la vida de un ruso común en una fila para gasolina. Una breve pausa, un me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este análisis independiente llegue a muchas más personas, porque ahora nos adentramos en la historia de esa fila. El objetivo más crítico que esos drones alcanzaron fue el petróleo, y el resultado se sintió en el bolsillo de cada ruso. Durante meses, los drones de largo alcance de Ucrania han estado atacando refinerías rusas, dejando fuera de servicio aproximadamente 1/3 de la capacidad. El Estado Mayor de Ucrania situó la cifra a principios de julio en el 42.7% en 8 refinerías y más de 60 depósitos. Desde agosto del año pasado, las pérdidas del sector han alcanzado $13.500 millones. Y los objetivos no son nada ordinarios. La refinería de Moscú, que suministra el 40% del combustible de la capital, fue atacada y su reparación tomará al menos 3 meses. Omsk, en Siberia, la refinería más grande del país, a aproximadamente 2.500 kilómetros del frente, fue golpeada a principios de julio. Zelensky llama a esta campaña, en sus propias palabras, sanciones de largo alcance. Las consecuencias en la calle son severas. Según un análisis del Financial Times, la crisis afecta a 50 millones de rusos, aproximadamente el 35% de la población. En más de 40 regiones, las ventas de combustible fueron restringidas. Los conductores esperaron en fila durante horas, y en Crimea se declaró un estado de emergencia formal, con la gasolina vendida solo mediante vales electrónicos. Según Reuters, la producción de combustible en junio cayó un 25% interanual. Entonces, ¿por qué este recorte es tan profundo? Porque no se trata solo de gasolina. Una refinería es como el corazón palpitante del torrente sanguíneo de un país. El tractor que se dirige al campo, el camión que va al frente, el camión que va al mercado, todos se alimentan del mismo combustible. Si se golpea un solo punto de estrangulamiento, el efecto no se queda en una sola estación, se extiende por toda la economía.
Pero esta fila para combustible es solo un síntoma. La verdadera enfermedad está en la economía que la alimenta. La segunda ventana era la economía, y los números demuestran que Kasyanov tiene razón. Rusia creció por encima del 4% en 2023 y 2024, pero ese impulso temporal por el gasto de guerra ha terminado. El crecimiento cayó a aproximadamente 1% en 2025 y se espera lo mismo para 2026. El Fondo Monetario Internacional lo ve incluso más bajo, y en mayo Rusia redujo drásticamente su propia previsión de crecimiento. Un solo umbral muestra por qué esto importa. Los propios economistas rusos dicen que el país necesita un mínimo de 3.5% de crecimiento para un desarrollo sostenible. Entonces, 1% no es simplemente lento, está retrocediendo. El lado del presupuesto es aún más impactante. Rusia había planeado su déficit de 2026 en 1.6% del PIB, 3.8 billones de rublos. Sin embargo, solo en la primera mitad del año, el déficit se disparó a 5.7 billones de rublos, un 50% por encima del objetivo para todo el año, y el papel principal en eso pertenece a los ataques de Ucrania a las refinerías. Y la factura se carga al ciudadano común. Desde enero de este año, el impuesto al valor agregado se elevó del 20 al 22%, mientras que defensa y seguridad devoran aproximadamente el 38% de todo el gasto. Los ingresos del petróleo y gas han caído más del 25%, arrastrados por un rublo fortalecido y por las sanciones. Y esa admisión insuficiente se sitúa justo encima de este panorama, porque este régimen normalmente oculta las malas noticias. Si su propio portavoz lo dice en voz alta, significa que no queda nada por ocultar. Pero hay una partida que desangra este presupuesto desde el fondo, el frente mismo. Otro recordatorio rápido, suscribirse y un comentario de una palabra mantienen visible este análisis independiente, porque ahora nos dirigimos al lugar donde se paga todo este costo, el frente. La prueba más concreta de la tercera ventana, la tesis de que se está agotando la mano de obra, está sobre el terreno, y la entrevista misma resume la trampa en una sola línea: enormes pérdidas, pequeñas ganancias y mentiras. El ejemplo más claro es Kostiantynivka. Este pueblo se encuentra justo en lo que se conoce como el cinturón de fortalezas del Donbass, de pueblos fuertemente fortificados, la puerta de entrada a Sloviansk y Kramatorsk, y el objetivo clave que Putin ha proclamado durante años. A principios de julio, Rusia declaró que había tomado el control total del pueblo y plantó una bandera en el centro, pero los expertos independientes que hablaron con CNN y los soldados ucranianos en el terreno dicen lo mismo. La afirmación está exagerada. La ciudad sigue siendo en gran parte disputada, y el propósito de esa exageración es construir una narrativa de éxito para cubrir el impacto de los ataques que llegan a Rusia. Según estimaciones ucranianas, el costo de un solo kilómetro cuadrado de terreno aumentó de aproximadamente 120 muertos y heridos en 2025 a 316 en 2026. Un ejemplo, en abril, el ejército ruso avanzó solo 53 kilómetros cuadrados en el eje de Donetsk y perdió aproximadamente 25.000 soldados en ese mismo eje. Aquí están los cálculos que consolidan la tesis. Según el comandante en jefe de Ucrania, Syrskyi, por primera vez desde 2022, las pérdidas de Rusia han superado su reclutamiento durante 4 meses consecutivos, de diciembre a marzo. En marzo se registraron un récord de 35.000 bajas en un solo mes. Desde que comenzó la guerra, el total de muertos y heridos ha superado 1.400.000. Lo que vemos en el frente no es un colapso, es un desgaste insostenible, porque un ejército que avanza en el mapa mientras consume sus propias reservas no está ganando, se está agotando. Entonces, ¿por qué Rusia no puede reemplazar lo que se está desvaneciendo? La respuesta tiene 2 capas. No puede reclutar lo suficientemente rápido, y el grupo del que recluta se está reduciendo. Primero, el reclutamiento. Según el análisis del economista alemán Janis Kluger, basado en presupuestos regionales, Rusia reclutó entre 800 y 1.000 soldados al día en el primer trimestre de 2026. Un año antes, esa cifra era de 1.000 a 1.200, una caída del 20%. Sin embargo, para mantener el equilibrio, necesita entre 1.100 y 1.150 al día, y el Kremlin está imprimiendo dinero. Los bonos de inscripción alcanzaron un récord de 1.470.000 rublos en marzo, alrededor de $19.300.
En vallas publicitarias al borde de la carretera, los anuncios ofrecen bonificaciones de $80,000 y condonación de deudas de hasta $140,000 para quienes se inscriban. Pero el flujo de voluntarios se ha detenido de todos modos y la calidad de los reclutas está cambiando. Según la inteligencia ucraniana, aproximadamente el 40% de los nuevos soldados ahora provienen de prisiones o de personas con deudas pesadas. Cuando un Estado tiene que poner un precio tan alto a un soldado, el problema no es la cantidad de dinero, es que el grupo humano ha tocado fondo y ese grupo ya era poco profundo desde el principio. La población en edad de trabajar de Rusia ha estado disminuyendo durante años y la guerra lo ha acelerado. Según estimaciones occidentales, el número de soldados rusos muertos se acerca al 500,000, mientras que aquellos que huyeron del país para escapar de la movilización se cuentan en cientos de miles. Y aquí está el vínculo crucial. El frente y la fábrica se nutren del mismo pozo. Como dijeron los expertos a CNN, Rusia ahora lucha por encontrar personas no solo para el frente, sino también para trabajar. Incluso sus fábricas de municiones están llevadas al límite. Y esta imagen mira la misma herida que discutimos en el primer capítulo, la fuga de élite, un país cuyos cerebros, músculo y capital se están yendo todos a la vez. Y aquí una nota honesta es esencial, porque cada uno de estos números es un ser humano. El que se perdió en el frente, el que fue enviado de la prisión a las trincheras, el que huyó del país. Todos son personas comunes, pagando la factura de esta guerra. No estamos celebrando una victoria aquí. Estamos leyendo cómo una estructura se erosiona, porque cada soldado que no regresa no es solo una posición en el frente, es un trabajador, un padre, una generación no nacida. Un país que consume su reserva humana descubrirá con el tiempo que lo que perdió no fue solo esta guerra, sino a la gente de cada futura fábrica y cada futuro hospital. Entonces, mientras lucha tan mal en el frente, en la economía y en mano de obra, ¿pueden los aliados de Rusia sostenerlo? Rusia se separó de Europa y trasladó su comercio a China, no en dólares, sino en rublos y yuanes. Pero esto no es una asociación, es una dependencia. En palabras del experto, la relación es de interdependencia asimétrica, y en esa ecuación, Rusia solo puede ser el socio menor, nunca un igual. Los microelectrónicos, semiconductores y herramientas de maquinaria que mantienen en funcionamiento su máquina de guerra provienen todos de China, y un solo ejemplo muestra cuán unilateral es esa dependencia. Rusia necesita grandes rompehielos para abrir la ruta marítima del norte, pero China se negó a suministrar los sistemas de propulsión y dirección para esos barcos, citando sanciones, y vinculó incluso esa negativa a la condición de que se alivien las sanciones. La llamada asociación sin límites de repente encuentra sus límites en el momento en que alcanza tecnología crítica. Los otros amigos son muy similares. Corea del Norte envía soldados y municiones, pero de baja calidad y a alto costo. India compró volúmenes récord de petróleo. Luego comenzó a reducir sus compras bajo la presión de los aranceles de Estados Unidos. Y cuando ampliamos la perspectiva, vemos que lo que Rusia realmente está perdiendo no es territorio, sino posición. Incluso el Ártico, considerado su propio patio trasero natural, es ahora un escenario de dependencia. La región suministra alrededor del 6% del PIB de Rusia y el 10% de sus exportaciones. Sin embargo, mientras la Unión Europea se prepara para abandonar el gas licuado ruso para el año 2027, Moscú se vio obligada en febrero a llegar a un acuerdo con China solo para vender su gas de Yamal. El mapa se está cerrando desde todas las direcciones. La presión de la OTAN en el Ártico, la creciente influencia de China en Asia Central, el espacio de maniobra cada vez mayor de Turquía y Azerbaiyán en el Cáucaso. El disuasivo nuclear aún se mantiene, pero la fuerza convencional que lo rodea se está desvaneciendo. Y el poder de un país no es solo su arma más nueva, proviene de la economía, la población y las alianzas que sostienen esa arma. Si la ojiva nuclear permanece en su lugar mientras todos los demás pilares se desmoronan, ese poder es un gigante en papel y un enano en el terreno. Eso es exactamente lo que significa la erosión del estatus de gran potencia. Putin toma terreno milímetro a milímetro mientras pierde su posición en el continente. Aún así, no debemos adelantarnos. Primero, esto es un diagnóstico, no una profecía. Kasyanov es una figura de la oposición. 3 ventanas se están cerrando es una tesis fuerte, pero no una garantía. Segundo, el régimen no se está derrumbando. Rusia todavía mantiene el frente. Su economía aún funciona bajo presión. Los ingresos del petróleo siguen fluyendo y la disuasión nuclear está sobre la mesa. Esta economía ha resistido mucho más de lo que cualquiera predijo desde 2022. Y el portavoz del Kremlin dice que los problemas no son críticos. La pregunta nunca fue, ¿se está derrumbando Rusia?
La cuestión es que el costo de sostener esta guerra al ritmo que desea sigue aumentando cada trimestre. Tercero, algunos de estos números son estimaciones y sus fuentes son partidistas. Cifras como 35.000 bajas al mes o 316 muertos y heridos por kilómetro cuadrado provienen en gran medida del Estado Mayor de Ucrania y de la inteligencia occidental, y el Kremlin las niega. Deben interpretarse no como conteos exactos, sino como señales que apuntan en una dirección. Por el contrario, las colas para el combustible, el aumento del IVA, las refinerías incendiadas y los miles de millones que salen del país también pueden verse de manera independiente, y son estos los que sostienen la columna vertebral del panorama. Cuarto y más importante, el diagnóstico no racional es un arma de doble filo. La misma mentalidad que podría llevar a Putin a la mesa podría, cuando se sienta acorralado, empujarlo hacia la escalada en su lugar. Al final negociará. Es el escenario más probable, pero no es el único. Las guerras a veces se pierden no en el mapa, sino en el libro de cuentas. Rusia no está perdiendo esta guerra, pero está perdiendo sin ganar. Mientras avanza milímetro a milímetro en el frente, está perdiendo su posición en el continente, su gente por generación, su economía por trimestre y su confianza por la billetera de sus más ricos. Y la única frase debajo de toda esta imagen pertenece al propio ex primer ministro del Kremlin. Tres ventanas de esperanza se están cerrando a la vez. La carta más fuerte en la mano de Occidente no es un arma, sino una postura, la consistencia. Lo que le da a Putin espacio para respirar es la ambigüedad de que ambos lados son culpables. Lo que lo acorrala es la claridad de quién es el agresor y quién es la víctima. Lo que Kasyanov realmente está describiendo no es una profecía, sino un mecanismo. Cada aclaración en el lenguaje de Washington, cada endurecimiento en los paquetes de sanciones, cada nuevo incendio en las refinerías, cada soldado en el frente que no puede ser reemplazado, y junto al susurro de terminar la guerra entre las élites, cada nuevo $1.000 millones que salen del país. Porque una vez que un imperio comienza a quemar tanto su futuro como sus riquezas solo para mantenerse en pie, lo que está perdiendo no es aún la guerra, es el tiempo, y cuando las tres esperanzas de un líder se agotan al mismo tiempo, solo queda una puerta racional. La pregunta no es si esa puerta se abrirá, es cuánto tiempo le llevará a admitir que debe abrirla, y ese lapso de tiempo, en palabras de Kasyanov, se medirá en los meses restantes del año. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál de estas tres esperanzas se agotará primero para Putin? ¿La claridad de Trump, el combustible en las refinerías, los hombres en el frente, o el vuelo silencioso de las élites? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte al día con los análisis profundos de guerra y geopolítica de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.